Hola, bienvenidos a Active Money, el canal de YouTube donde te enseñamos cómo hacer crecer tu dinero de forma inteligente y segura. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguna novedad y regalarnos un acertado me gusta. En este video vamos a hablar de cómo invertir en bolsa desde cero y qué se necesita para ello. En el video anterior te explicamos todos los conceptos básicos que debes saber antes de empezar con este tipo de inversión. Te explicamos qué es la bolsa, qué son las acciones y qué bolsa tienen los países más importantes. También hacemos mención sobre qué es el índice y la importancia de tener un broker. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas antes de seguir con este video, ya que te ayudará a entender mejor lo que vamos a ver hoy. Puedes encontrar el enlace en la descripción o al final de este video. Antes de nada, nos gustaría que tuvieras una mentalidad abierta y receptiva. Como mencionamos anteriormente, nuestro secreto de la abundancia es tener una actitud emprendedora. Por eso presta atención, porque traemos un contenido de valor totalmente gratis, con el único objetivo de ayudarte y hacerte crecer. Así que coge un bolígrafo y una hoja de papel para que apuntes todos los datos que te parezcan más relevantes. Puedes ayudarte dibujando un esquema o con el uso de diferentes colores. Ahora, vamos directo al grano y te vamos a mostrar los pasos que debes seguir para invertir en bolsa de forma exitosa. Paso 1. Define tu perfil de inversor. Tienes que conocer tu nivel de conocimiento, tu tolerancia al riesgo, tu horizonte temporal y tu capital disponible. Estos factores determinarán tu estilo de inversión, que puede ser más conservador, más moderado o más agresivo. Tu perfil te ayudará a elegir las acciones que más se adapten a tus características y expectativas. Paso 2. Establece tus objetivos de inversión. Para tener estos objetivos bien claros, debes preguntarte qué quieres conseguir con tu dinero, cuánto quieres ganar, en cuánto tiempo y con qué nivel de riesgo. Nuestro consejo es que este objetivo sea SMART, es decir, específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Por ejemplo, un objetivo de inversión SMART podría ser: quiero obtener una rentabilidad del 10% anual en los próximos 5 años, invirtiendo en acciones de empresas sólidas y diversificadas, con un nivel de riesgo moderado. Como ves, esta definición contiene todas las características y cumple con el objetivo recomendado. Si te ayuda, cópiala en el papel y sepárala por líneas, poniendo debajo la palabra que tú creas que encaja con cada frase. Una vez tengas estos dos pasos bien definidos, pasamos a la práctica. Paso 3. Elige un broker adecuado. Este paso es fundamental e imprescindible, ya que necesariamente tienes que tener a un intermediario que te permita comprar y vender acciones en el mercado. Como ya te explicamos en el video anterior, hay muchos tipos de brokers y su contratación dependerá de la cantidad que quieras gastarte en base a tus propias preferencias. Paso 4. Crea tu cartera de inversión. Esto se refiere a la cantidad de acciones que vas a tener a tu nombre y que vas a mantener en tu cuenta. Tu cartera de inversión debe estar alineada con tu perfil de inversor y tus objetivos. Algo a tener en cuenta es que debe ser diversificada, es decir, incluir acciones de diferentes sectores, países y niveles de riesgo. Esto te permitirá reducir el riesgo de tu cartera y aumentar tus posibilidades de obtener más beneficios. Paso 5. Analiza el mercado y las empresas. Estudia la situación económica, política y social que afecta a esa determinada bolsa y a las empresas que cotizan en ella. Esto te permitirá identificar las oportunidades y las amenazas que existen en el mercado y te ayudará a seleccionar las acciones que más te convengan según tu criterio. Hay dos tipos de análisis que puedes realizar: el fundamental o el técnico. El análisis fundamental se basa en el estudio de los datos financieros y contables de las empresas, como los beneficios, el flujo de caja, los activos o los pasivos. Este análisis
te permite evaluar la salud financiera de las empresas, su capacidad de generar ingresos, su valor intrínseco y su potencial de crecimiento. Es muy bueno porque te ayuda a elegir acciones de empresas sólidas, rentables y con ventajas competitivas. El análisis técnico se basa en el estudio de los gráficos de precios y volúmenes de las acciones y, a su vez, de los indicadores y patrones que se forman en ellos. Te permite evaluar la tendencia, el soporte, la volatilidad y la fuerza relativa de las acciones. Puedes ayudarte a elegir el momento óptimo de entrada y salida de las acciones y a detectar las señales de compra y venta. Paso 6. Ejecuta tus operaciones de compra y venta. Este paso se basa en dar la orden al broker de que compre o venda las acciones que has seleccionado. Algo que debes tener en cuenta: el precio al que quieres comprar o vender las acciones, que puede ser el precio de mercado o un precio límite que establezcas. La cantidad de acciones que quieres comprar o vender, que debe ser acorde a tu capital disponible y a tu nivel de riesgo. El tipo de orden que quieres utilizar, que puede ser una orden de mercado, una orden stop loss o una orden stop limit. Cada tipo de orden tiene sus ventajas e inconvenientes, pero puedes ajustarlas a tus intereses y preferencias. La duración de la orden, que puede ser diaria o hasta una fecha determinada. Esto determina el tiempo en el que la orden estará vigente en el mercado, hasta que se ejecute o se cancele. Paso 7. Controla tu riesgo y tus emociones. Gestionar el nivel de pérdida que estás dispuesto a asumir y el nivel de estrés que estás dispuesto a soportar es algo fundamental en la inversión. El control del riesgo y de las emociones te permitirá evitar errores comunes y te ayudará a tomar decisiones racionales y objetivas. Para llevar a cabo este paso, te recomendamos practicar estas técnicas. Establece un plan donde definas todos los pasos a seguir. Esto te ayudará a tener una visión clara de lo que estás haciendo con tu tiempo y tu dinero. No te desvíes del plan, ya sea por impulsos, rumores o modas. Tu plan de inversión es tu guía y tu salvavidas, y debes respetarlo y cumplirlo. Diversifica tu cartera de inversión para reducir el riesgo y aumentar tus posibilidades de obtener beneficios. Utiliza órdenes de protección, como las stop loss, que te permiten limitar las pérdidas de una operación si el precio de la acción baja de un nivel determinado. Ajusta tu nivel de apalancamiento, que es la relación entre el capital que inviertes y el capital que te presta el broker. Establece un presupuesto, escribiendo la cantidad de dinero que estás dispuesto a invertir y a perder en la bolsa. Mantén una actitud positiva, realista y flexible que te permita adaptarte a los cambios del mercado, aprender de tus aciertos y tus errores y disfrutar del proceso de inversión. Paso 8. Evalúa tu rendimiento y aprende de tus errores. Una vez tengas claro los 7 pasos, llegamos al último y al más importante. Debes medir los resultados de tu inversión, compararlos con tus objetivos e identificar tus fortalezas y tus debilidades. Esta evaluación de tu rendimiento es esencial para invertir en bolsa de forma exitosa, ya que te permitirán mejorar tu conocimiento, tu habilidad y tu confianza como inversor. Pues como ya ves, desde hoy mismo puedes empezar a invertir en bolsa con estos 8 pasos. No es tan difícil como imaginabas, ¿verdad? Solo tienes que poner empeño y dedicación. Al principio cuesta entender algunos aspectos básicos, pero una vez ya los hayas entendido, todo será fluido. Recuerda que nuestro objetivo es conseguir que personas como tú se conviertan en unos grandes estrategas financieros. No dudes en comentar tus preguntas para que podamos resolvértelas de la mejor manera posible. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte a nuestro canal Active Money para estar al día y que no te pierdas nuestros nuevos videos sobre el mundo financiero. Compártelo con tus amigos y activa la campanita. Hasta la próxima. Y recuerda, el dinero es tu amigo si sabes cómo tratarlo.